¿Qué tal, Estela? Muy buenos días. ¿Nos escucha bien? Perfectamente. Muy bien. Pues si le parece, vamos a dar inicio. Claro que sí, con gusto. Perfecto. Muy buenos días, Estela Larrañaga del Rayo. Bienvenida a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección, designación y en su caso ratificación del cargo de consejerías electorales, para lo cual el presente panel le estaremos formulando preguntas con la finalidad de identificar aspectos de su perfil que cumplan con criterios, competencias y aptitudes de idoneidad para desempeñar el cargo referido. Como consecuencia de lo anterior, le vamos a pedir, por favor, nos dé respuestas muy concretas para aprovechar de la mejor manera el tiempo máximo de la entrevista, que serán 10 minutos. Muy Este bien. tiempo va a empezar a correr justo en el momento en que nos inicie la respuesta a la primera pregunta. La entrevista la vamos a formular dos integrantes del Consejo General, el consejero Abel Muñoz y su servidor Luis Hernández. ¿Alguna duda respecto a la dinámica, Estela? De No, la ninguna. entrevista. Perfecto, pues Está entonces vamos a dar inicio. La primera pregunta es, ¿por qué aspiro a ocupar el cargo de consejera electoral? Porque soy una persona honesta, responsable, que quiere integrarse a estas elecciones para ver la transparencia que existe en ellas y poder ayudar así a la población a desarrollar en este tema. Los consejos distritales son órganos colegiados en donde se toman decisiones de manera colectiva. ¿Qué le aportaría Estela a un órgano colegiado de este tipo? Soy una persona empoderada, soy líder y tengo criterio amplio y sobre todo conocimiento de las leyes y la Constitución mexicana, así es que creo que puedo aportar bastante. ¿Nos podría decir algún ejemplo de trabajo en equipo que haya tenido? Claro que sí, soy Toastmaster, pertenezco a Toastmaster Internacional, he sido directora de división, directora del área y actualmente soy presidenta de uno de los clubes. También desarrollo en mi trabajo, bueno, estaba trabajando y llevaba el liderazgo en lo que son las certificaciones en CityPath y lo que es certificación en OEA. Sé formar equipos. Veo en su hoja curricular que fue presidenta de una casilla. ¿Nos puede platicar de su experiencia? Claro, fue hace muchos años, fue en el Ejido Sinaloa, radicaba en ese momento en ese lugar y fue muy interesante porque fue llevar el liderazgo con los demás integrantes de la casilla, puesto que algunos no tenían mucho conocimiento de lo que se tenía que hacer. Entonces, pues tomé el mando y fue muy divertido, muy interesante y sobre todo que eran unas elecciones difíciles para el pueblo de México y sobre todo Baja California. En ese momento también tuve que liderar la casilla continua porque la presidenta no estaba muy bien organizada y también la ayudé en la organización para que todo saliera satisfactoriamente. ¿Nos pudiera referir algún ejemplo muy concreto de una situación de conflicto entre dos o más personas en la que haya habido una intervención de su parte para resolver el problema y cuál fue el resultado? Insisto, muy concreto, situación de problema, cuál fue su intervención y cuál fue el resultado. Antes de dejar de trabajar donde estaba trabajando, hubo un problema con un operador, un chofer de tráiler, que tuvo el conflicto con las horas trabajadas y los viajes realizados y la tarifa que se les estaba dando, y fue a hacer un reclamo a la persona de pagos que estaba bajo mi cargo, por lo que tuve que intervenir para tratar de manera conciliatoria, demostrarle cómo se había realizado el pago, hacer un desglose y un análisis de la situación y para que él pudiera entender por qué el pago que había recibido era el correcto y si no, pues hacer la corrección necesaria. En este caso, el pago sí era correcto, él no entendía lo que era la parte de impuestos y algunas cosas de ese tema y llevándolo al desglose y sobre todo de manera conciliatoria llegamos a un buen final. ¿Nos pudiera poner algún otro ejemplo de su experiencia de trabajo en equipo y de negociación? Bueno, como directora de división en todo lo que es el estado de Baja California en Toastmaster Internacional, hay muchas diferencias muchas veces entre los presidentes de los diferentes clubes en cuanto a participaciones en concursos o en eventos que son mancomunados y pues ahí se necesita
la dirección adecuada y hacerles ver de qué manera podemos trabajar de una manera más eficiente y que todo el mundo esté de acuerdo con lo que se está haciendo. Como son clubes sociales, podríamos decirle, y culturales, las personas no siempre tienen el mismo criterio porque es abierto al público en general, entonces se vuelve conflictuado tratar de unificar ese criterio, sin embargo se busca la mejor manera de hacerlos recapacitar y ceder un poquito para que todos estemos contentos en el mismo ámbito. Gracias. Estela, una última pregunta. Su disponibilidad, ¿cómo están sus tiempos para integrarse en una mayor o menor intensidad a un consejo? En el mes de octubre renuncié a mi trabajo para jubilarme. Actualmente pues tengo todo el tiempo disponible. De hecho me aburro en mi casa y estoy buscando qué hacer porque la verdad no sé, no sirvo para estar en casa. Entonces tengo disponibilidad completa. Muchísimas gracias, Estela. Va a continuar la entrevista el consejero Muñoz. Gracias. Claro, gracias. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Gracias por atender la convocatoria del Instituto Estatal Electoral para formar parte de las consejerías distritales. Y yo te preguntaría si tienes algún vínculo partidista o lo has tenido en algún momento. No, ningún vínculo partidista. Yo soy apartidista. No soy apolítica porque tengo mis propias creencias, pero no estoy con ningún partido. Ninguno me llena completamente para seguirlo o para afiliarme a alguno. No soy de ningún partido. Ahora te preguntaría si, más bien te pediría que nos puedas narrar alguna experiencia profesional o laboral en la que hayas enfrentado una presión por parte de terceras personas para tomar una decisión o para cambiarla. Bueno, en el ámbito en que yo trabajaba, que era el transporte de carga en general, se manejan muchos intereses, sobre todo cuando se llevan certificaciones de CITIPAT y OEA. En mi punto era que yo era la encargada de lo que es la seguridad y vigilancia, llevar a cabo lo que son los recorridos y todo esa parte de seguridad de la empresa. Y sí hubo alguien que se acercó a tratar de ofrecerme algún beneficio para poder alterar alguna carga y obviamente mi respuesta fue negativa porque yo no me presto a esas situaciones y además no es parte de lo que yo valoro como persona. Entonces inmediatamente le di aviso al jefe y al dueño de la empresa de lo que estaba sucediendo para que ellos tomaran parte del asunto y lo resolvieran lo antes posible sin que yo me viera involucrada. ¿Y tuviste alguna consecuencia por esa decisión que tomaste? Afortunadamente la parte legal de la empresa lo supo manejar muy bien, cubriendo totalmente mi identidad para que no sufriera yo ninguna adversidad con ese respecto. Ahora te preguntaría, en caso de que fueras designada, ¿qué garantía tendríamos de que no antepondrías tus intereses personales frente a los intereses que implica el cargo, ¿no?, de una consejería distrital? Bueno, siempre que me involucro en alguna posición o alguna responsabilidad en un trabajo, en algún evento, en alguna situación, pues soy lo suficientemente responsable para anteponer lo que ya me comprometí, mi palabra, ante cualquier situación personal. Entonces, primero cumpliría con los cargos a los que me estoy comprometiendo antes de alguna situación que yo tuviera personal. Y ahora respecto al trabajo bajo presión, me gustaría que nos pudieras dar un ejemplo de una situación que te llevó al límite y cómo la pudiste atender y resolver. He trabajado bajo presión, yo creo que los últimos 30 años, el sector de transporte de carga en general, el estar monitoreando choferes, el estar revisando cargas, es un trabajo 24/7 y además siempre se tiene la presión de los clientes de a qué hora se le va a llegar la carga, en qué momento, si van a parar una línea, si ya cruzó el camión, si tuvo alguna avería, si el camión se quedó tirado en una carretera y hay que auxiliarlo. Entonces, la verdad, sí estoy acostumbrada mucho a trabajar sobre presión,
Ya he aprendido a controlarlo, a respirar, a resolver lo que está en mis manos y tratar de escalar lo que necesita ser escalado. No tengo problemas con la presión. ¿Qué le podrías aportar a raíz del perfil que mandaste en el currículum, que actualmente lo escribes, por ejemplo, tu experiencia en logística, en resolver problemas bajo presión? ¿Tú cómo le aportarías eso al Consejo Distrital? Pues en algún momento, si existiera algún conflicto, por ejemplo, cuando estuve como presidente de casilla, el conflicto era que tenía encima a los dos partidos más fuertes que existían, así en mis espaldas, sobre todo en el conteo de votos, revisando que no sucediera nada, revisando que nadie metiera las manos, revisando que no hubiera presión de ninguna parte y que los demás integrantes de la mesa donde estábamos, pues no se dejaran influenciar por esa presión de las personas que estaban atrás de nosotros viendo y tratando de cuestionar lo que estábamos haciendo y que el resultado fuera el conteo real y, o sea, y verídico que estábamos haciendo, que fuera una acción honesta lo que estábamos realizando. Ok, Estela, pues nuestro tiempo se ha agotado. Te agradecemos mucho el consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales y tu servidor por haber atendido la convocatoria, por este espacio. El Consejo General estará deliberando una vez que culmine esta etapa de entrevistas quiénes van a ocupar las consejerías distritales de Baja California. Agradecemos tu atención y que tengas bonito día.